Ahora sí, muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de la certificación profesional consultor en planes y modelos de negocios. Estamos en el módulo 5 titulado Modelo de Negocios y para eso contamos con la participación de Oscar Ramos, que desde China nos va a exponer sobre la temática. Oscar es especialista en negocios internacionales, inversiones y startups y también, por supuesto, en entrepreneurship. Es director del programa China Accelerator, el mayor programa de aceleración de Asia. Muy buenos días en tu caso, Oscar, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, buenos días. Buenas tardes a todos, buenas noches si estáis conectando desde lejos. Am, por mi parte, bueno, un placer siempre tener esta oportunidad de conectar con el mundo hispanohablante desde Asia. Y, bueno, un poco de paciencia por vuestra parte. Son las 6 de la mañana para mí y la verdad es que hace que no hablo 2 horas seguidas en español bastantes días. Últimamente he estado bastante metido en el mundo local, entonces un poco de paciencia si de vez en cuando se me escapan anglicismos o me atasco un poco con alguna frase un poco más complicada. Pero bueno, por empezar por el principio, que siempre es una buena práctica. Contaros un poco, ampliar un poco más la presentación que hacía Carolina sobre mí, un poco, pues, cómo de repente aparece esta persona conectando desde China y cuál es un poco la relevancia que tiene para esta sesión, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Por ampliar un poco más, contaros sobre mí, un poco con esta imagen, cuento un poco más de información. Yo a nivel formación, tengo una formación en ingeniería, tengo un background técnico completamente y bueno, llevo en China ya cerca de los 14 años, ahora en un par de meses hago, bueno, un mes y pico, 6 semanas, sí, haría mi 14 aniversario aquí. Y te cuento con una experiencia un poco, empecé en el mundo de las multinacionales, en I+D, y bueno, pues en un momento dado, en el I+D, a alguien se le ocurrió que había una cosa interesante que era el D+E+I, que era este concepto de la innovación. Y bueno, como tenía que venir del I+D, y en el I+D prácticamente lo que teníamos eran muchos ingenieros y muchos tecnólogos, pues lo que hicieron fue tirarnos ese reto que nos lanzaban de, oye, pues está muy bien esto de que podáis hacer nuevas tecnologías y que podáis construir nuevos productos con estas nuevas tecnologías, pero ¿esto para qué va a ser útil? ¿No? ¿Quién va a poder utilizarlo? ¿No? Y para mí eso fue algo que me abrió la mente completamente porque fue, ostras, pues mira, esto de que vas a construir algo no significa que alguien lo vaya a usar, ¿no? Hay que pensar primero en quién va a estar detrás de esto y qué valor le puede sacar. Pero lo que realmente fue el punto de inflexión que cambió todo fue cuando dijeron, no, si está muy bien que ahora hayáis pensado que podéis hacer cosas que la gente vaya a usar, pero nosotros somos una empresa, ¿cómo vamos a hacer dinero de esto? ¿No? ¿Y cómo vamos a asegurarnos que esto tenga algún tipo de rentabilidad? Y bueno, pues como parte del proyecto se nos lanzó el reto de buscar nuevos modelos de negocio. Cuando en esa reunión alguien habla de modelos de negocio, en una sala llena de ingenieros, todo el mundo miraba al suelo, al techo, cualquier sitio distinto. Y bueno, me pareció curioso el poder explorar esta opción y bueno, pues decidí tomar el reto y buscarlo. Y cuando empecé a intentar encontrar información, porque obviamente nadie sabíamos ni lo que era el modelo de negocio en aquel momento, pues, y estamos hablando del año 2000, pues prácticamente no había literatura que explicara algo que fuera interesante, ¿no? Y bueno, pues si vienes del mundo de la investigación, una cosa que vas a hacer es investigar. Y buscando fuentes, encontré la tesis doctoral de un estudiante suizo que estaba intentando identificar de una forma estructurada cuáles eran los componentes básicos del modelo de negocio, ¿no? Y este estudiante era Alex Osterwalder, que creo que muchos de vosotros estaréis familiarizados con él. Y este fue un poco mi primer contacto
con los conceptos, con el concepto de modelo de negocio, ¿no? El famoso modelo Canvas no existía todavía, él simplemente estaba analizando cuáles eran los bloques funcionales, pero eso para mí ya fue una información muy clara y muy importante sobre este tema. Esto cambió un poco mi perspectiva del mundo. Empecé a mirar las organizaciones como, no únicamente como un producto, sino empecé a explorar las organizaciones como algo mucho más grande, ¿no? Digamos que fui por lo que suele ser las diferentes fases de evolución dentro de las organizaciones que empiezan a plantearse la innovación como algo holístico, ¿no? Y bueno, pues como resultado de ese proyecto, decidí que las multinacionales no eran las que innovaban, sino que eran las startups las que creaban nueva actividad, y para mucha decepción de mis padres, después de haber conseguido el trabajo adecuado en Telefónica, en I+D perfecto, pues decidí dejar ese trabajo, irme a trabajar en una startup, y luego 3-4 años más tarde, para mayor decepción, me fui a montar mi propia startup a China, ¿no? Y esto fue un poco donde es un poco mi evolución, ¿no? Son más de 20 años ya trabajando con estas herramientas, siendo un poco parte de la evolución natural de cómo han ido creándose. Y hoy, pues mi actividad es, bueno, después de haber montado startups, después de haber cerrado startups, después de haber arruinado startups, después de haber invertido, consultado en startups, lo que hago dentro de SOSV, que es el fondo de inversión en capital riesgo en el que soy socio, y los programas de cross-border software que incluyen Chan Accelerator, como comentaba Carolina, pero también otro programa conocido como MOX. Pues mi actividad es invertir en startups en estados de early stage e intentar conseguir que, bueno, pues, ese desarrollo se haga lo más rápido posible, e idealmente, pues, si tienen que cometer errores, que no cometan los nuevos errores, ¿no? Por poneros un poco en contexto, además de ser el primer programa de aceleración que se lanzó en Asia, y el único que tiene un unicornio, el único que cogió una empresa pequeñita y bueno, pues a través de ese proceso de aceleración se convirtió en un unicornio en toda Asia, y uno de los únicos 6 programas de aceleración en todo el mundo que tiene esta actividad. Como SOSV, en este momento, vimos los datos esta semana que se publicaron, somos el inversor en early stage, en capital semilla, más activo del mundo, ¿no? Con el mayor número de inversiones. Y es un poco el contexto. No vengo del mundo académico, vengo del mundo mucho más práctico, mucho de poner las cosas en marcha, y aunque nunca haya tenido ninguna formación realmente relacionada con el mundo de negocios, son más de 20 años trabajando con herramientas vinculadas con el modelo Canvas, vinculadas con modelos de negocio y todo lo que tiene que ver con desarrollo emprendedor, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy interesante, o sea, muy abierto a que en algún momento, pues, planteéis dudas o me comentéis o saquéis cualquier tema que pueda ser interesante para vosotros. Entonces, por un poco dar más contexto sobre la metodología para utilizar en esta clase, ¿no? Hace mucho esa sesión. Hace tiempo que esta pregunta, cuando la planteamos, realmente era algo pues, que generaba bastante debate, ¿no? Si realmente se puede aprender a emprender, ¿no? Si el emprendedor nace o el emprendedor se hace, ¿no? Y obviamente, pues alguien que llevo vinculado a este tema, con Doing, creo que son 8 años ya participando en sesiones de formación, y además justo este programa de planes y modelos fue el primer programa en el que estuve, en el que me involucré, a raíz de un artículo en el que escribí hablando sobre ello. Esta herramienta no la conocen los emprendedores hispanohablantes, y es una herramienta muy útil. Una vez partimos de la idea de que se puede aprender, la siguiente duda es si se puede enseñar, ¿no? Si es algo que tiene que aprenderse de una forma, se puede de una forma sistemática enseñar, ¿no? Desde mi punto de vista, esa es la clave. En el momento que exista un sistema, se puede enseñar el sistema. No se pueden enseñar determinadas actitudes, hay que cambiarlas, pero las herramientas sí que están ahí. Y al final, el emprendimiento, pues, es un porcentaje muy pequeñito de inspiración y un porcentaje muy grande de transpiración. Un porcentaje muy importante de trabajo con mucha disciplina
y con la necesidad de hacer las cosas de forma muy eficiente, porque en el emprendimiento, pues bueno, va a haber muchas cosas que no funcionen. Entonces, cuando antes descubramos las cosas que no funcionan, pues más rápido nos podremos centrar, más rápido podremos descartarlas y más rápido nos podremos mover a otra cosa, aumentando las posibilidades de encontrar algo que funcione, ¿no? La clave es que esto hay que hacerlo de forma diferente. No podemos aprender a emprender de la misma forma que aprendemos historia, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, cómo montamos en bicicleta, para montar en bicicleta no tenemos que aprender cuál es la historia de la bicicleta, los diferentes materiales que existen para montar bicicletas, el uso de la bicicleta, la física de las bicicletas. Lo que hay que hacer es montar en bicicleta. Lo que hay que hacer es coger una bicicleta, ponerse encima y empezar a montar. Y obviamente, algo de teoría hay que saber, ¿no? Alguien tiene que decirte, mira, pues no, esto se llama manillar y el manillar, si lo giras así, pues entonces puedes girar. Y estos son los pedales y los pedales requieren de un ciclo continuo de cadencia, porque si no te vas a parar. Entonces, sí es necesario contar con ese elemento de teoría, pero esa teoría es importante que esté muy vinculada a la práctica y que haya una tendencia muy importante a la acción. Y bueno, pues según vayamos avanzando, pues nos requeriremos quizá más conocimientos que nos puedan ayudar, ¿no? Especialmente cuando dejamos de montar en bicicleta para jugar y queremos montar en bicicleta de una forma un poco más práctica, pues si estamos utilizando la bicicleta para, para carreras profesionales, pues habrá que aprender más sobre entrenamiento físico para bicicleta. Entonces, no únicamente tengamos que aprender disciplinas muy concretas, muy específicas del dominio concreto de la bicicleta, sino tengamos que aprender otras disciplinas adyacentes. Todo lo que es el entrenamiento, estiramientos, prevención de sanidad, alimentación, etcétera. Todo disciplinas tradicionales que, aunque no sean específicas del ciclismo, van a ser muy importantes si queremos seguir avanzando, ¿no? Pero todo esto, en cierto modo, nos habla de una forma práctica, pero de algo bastante poco real, ¿no? En un entorno relativamente artificial. Podemos ser un maestro de la bicicleta y hacer 1000 piruetas en un circuito cerrado, pero cuando estamos hablando de emprendimiento, el emprendimiento no se hace en un circuito cerrado, ¿no? Eso es a veces ciencia, ¿no? Y se hace en laboratorios, en espacios controlados. Cuando lanzamos una empresa, la empresa se lanza en el mundo real. Y ese mundo real pues, tiene un elemento disruptivo importante que se llama competencia, que se llaman proveedores, que se llaman socios, ¿no? Entonces, yo siempre lo comparo en cómo aprendemos a conducir, o sea, a manejar un auto. Al principio hay una fase de capacitación teórica, donde hay que aprender las normas básicas. Conducir tiene un poco más de riesgo que montar en bicicleta, entonces, oye, tienes que saber normas de circulación, mecánica, etcétera. Luego una parte práctica en un entorno muy controlado, puede ser que sea un circuito o una zona de bajo tráfico. Y finalmente, cuando realmente aprendemos a conducir, es cuando vamos al mundo real. Cuando empezamos a interactuar con el clima, hoy llueve, hay que ir con cuidado, hay tráfico, hay obras, un conductor que nos hace el lío, etcétera. Y es un poco como creo que tenemos que buscar el entorno adecuado para aprender a emprender. Entonces, esto nos lleva a la siguiente disyuntiva, que es donde a mí me gusta siempre, de forma bastante abierta, plantear dos modelos para continuar esta sesión. Podemos continuar una clase tradicional. Yo, como os comentaba, son 8 años ya facilitando esta sesión. Casi me la sé de memoria, aunque he ido evolucionando y he ido cambiando textos y contenidos. No tengo ningún problema en simplemente resumir lo que a mí me parece más importante, contaros algunas historias, bien historias mías personales, del trabajo hecho con empresas o simplemente casos famosos de startups que han utilizado las herramientas para demostrar potencial. Y entonces, bueno, pues esto no pone mucha presión sobre vosotros y el resultado que tenemos de esta sesión o de la sesión a principios de año o el año pasado, pues hay poca diferencia, ¿no? Es bastante estándar. O podemos tener un modelo diferente donde realmente seáis vosotros los que marquéis un poco el ritmo y el contenido de la sesión. Entonces, en lugar de que yo elija qué es lo más importante a contar, pues lo que podemos hacer es que seáis vosotros, con vuestras dudas e inquietudes,
los que planteéis este tema, ¿no? Y esto también ayuda a que no repitamos lo más sencillo, no repitamos lo más básico, sino que podamos avanzar un poco más y podamos o quizá expandir un poco más. Que a la hora de plantear ejemplos, utilicemos nuestros propios proyectos, ¿no? Al final, lo que yo hago es trabajar con startups todos los días y utilizamos el modelo Canvas de forma recurrente, porque el objetivo de un emprendedor no es lanzar un proyecto, el objetivo del emprendedor es encontrar un modelo de negocio que sea repetible y escalable, y una vez se ha conseguido esto, pues escalarlo. Pero ya hay un cambio importante de perspectiva, porque pasamos de startup que está buscando a scale up que está escalando. Entonces, antes, ese es un momento absolutamente clave. Esto es algo que os invito abiertamente a que lo utilicéis a modo de consultoría, que lo utilicéis para sacar, aclarar vuestras dudas y buscar, ¿no? Y esto hará que, bueno, cada sesión sea diferente, ¿no? Esto es más interesante, personalmente, mucho más interesante para mí, porque no tengo que repetir algo que ya sé, pero que también es mucho más útil para vosotros, porque si no, pues podréis ver este vídeo en cualquier momento que os venga bien, sin tener que estar ahora presentes en este momento. Entonces, os invito a que utilizando la herramienta de chat, comentéis si preferís que sigamos un modelo más de clase tradicional o un modelo más de clase interactiva, donde haya una parte de contenido guiada por vosotros, y luego pues revisemos proyectos y hagamos algo un poco más práctico. Entonces, si podéis poner en el chat interactiva o tradicional, vemos un poco cuál es el interés de la sesión, y con esto pues continuamos el resto de la clase. Bien, Oscar. Bueno, Ana dice interactiva, Paulo también. Veo varios interactivos. Alexander, Roberto, Víctor, Susana, Viviana. Me parece que por mayoría hasta el momento está la opción de interactiva. Carlos sí plantea la metodología dual, sería la mixta entre interactiva y algunos aspectos tradicionales para poder recapitular cuestiones de la teoría. Pero en su mayoría todos apuestan por el plano interactivo. Oscar. Por la tranquilidad de Carlos, que habla del modelo dual, al final la idea es que haya una parte de revisión de la teoría. La diferencia es que en lugar de hacer... O sea, yo podría hablar durante horas de este tema. Después de 20 años de interacción con esto, tengo muchas variedades de contar, tengo muchas ideas que comentar. Entonces, la idea es que simplemente este sea una oportunidad para revisar todo, siendo vosotros los que planteéis qué es lo que hay que revisar, porque no da tiempo a revisar todo, ¿no? En el espacio que tenemos. Entonces, para mí personalmente, los objetivos del módulo son estos 4 que aparecen aquí, ¿no? Sentar un poco la capacidad del autoaprendizaje para que este no sea un destino, sino sea simplemente el inicio de un camino que ayude a simplemente, más que ser experto en nada, porque no se puede ser un experto en este tema en tan poco tiempo, si ayude a cambiar un poco el chip, ¿no? Ayude a cambiar la forma de ver las cosas. Entender un poco más el valor de los modelos de negocio, ¿no? El por qué es algo que es importante considerar, y por qué es algo que realmente fue tan disruptivo como herramienta, el ponerse a pensar en modelos en lugar de pensar en planes de negocio, comentar una herramienta de trabajo, ¿no? Al final, una metodología
de cómo utilizar de una forma activa el módulo Canvas, y luego, bueno, pues porque creo que siempre ha sido bastante útil, herramientas adicionales de soporte que, bueno, pues que muestran cómo seguir tratando ese tema, ¿no? Entonces, por todos de los que hablabais un poco sobre el módulo mixto, voy a empezar un poco sentando algunas de estas bases que comentaban estos objetivos, y luego pues empezamos a abrir un poco el espacio, ¿no? En cualquier momento, hacer preguntas, porque bueno, si no hacéis preguntas vosotros, las haré yo, y así todo es un poco más dinámico, ¿no? Entonces, por empezar un poco cubriendo este planteamiento que hacía, y un poco invitando a todos los que estáis interesados en la clase de forma más interactiva, pregunta que os lanzo a vosotros: ¿qué es una startup? ¿No? Obviamente desde un punto de vista de emprendimiento o un emprendimiento. Podéis, si podéis responder en una frase, si es un poco más tímido, si en lugar de... Podéis abrir vuestro micrófono y decir algo, o si no, escribir en una palabra que es una startup en el chat. Bien, Oscar, ¿alguien que quiera empezar respondiendo esta pregunta? Edith pone en el chat que es una organización temporal. Celia dice que es un nuevo emprendimiento. ¿Alguien que quiera hacerlo con micrófono encendido? A ver, Carlos, te escuchamos. Aló, buenas tardes, noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Carlos. Sí. Ok, gracias, Oscar, gracias, muy amable. Pues yo voy a decir algo que no es autoría mía, sino de Eric Ries, que me parece muy interesante, que habla que es una institución humana donde básicamente se hacen nuevos desarrollos de productos o servicios, o se mejoran procesos en ambientes de certidumbre. Entonces me parece muy importante el factor humano ahí, como lo pone él de primero. Muy bien, muchas gracias, Bien. Carlos. Víctor. Genial, Carlos. Yo lo tengo definido, digamos, a diferencia de una pyme, las startups tienen una capacidad de escalabilidad mucho más alta, y normalmente están apoyadas por temas tecnológicos y con metodologías ágiles. Entonces, digamos, para mí la definición de startup es una empresa que normalmente está comenzando, pero que su modelo de negocio es altamente escalable en el corto plazo. Muy bien, Bien, muchas gracias, Paulo. Víctor. Tal cual como dijo el compañero antes, una empresa que está arrancando en la etapa de inicio, pero tiene una proyección de rápido crecimiento. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Ahí, Oscar, perdón, ahí en el chat hay algunas otras ideas. Sandra dice que es una idea de negocio. José Carlos dice que es una disrupción. Y Roberto plantea una fórmula: emprendimiento más disruptivo, más escalable, ágil. Okay. Estaba tomando notas de lo que estáis diciendo en el móvil, porque no tengo doble pantalla hoy para poder escribir y tomar notas. Pero básicamente para mí la mejor definición es que una startup es un experimento, ¿no? Y es un experimento por uno de los comentarios que hacía uno de los compañeros, donde hablaba sobre una palabra que para mí es absolutamente clave, que es incertidumbre. Es posiblemente una de las palabras más importantes, ¿no? Y todo lo que vamos a hablar en esta certificación, todo lo que vais a hablar cuando estéis hablando de emprendimientos, realmente es lo que estamos aprendiendo es gestión. Es gestión en una situación de incertidumbre. Entonces, cuando uno está en una situación de incertidumbre, hay muchas cosas que pueden cambiar, hay muchas cosas que pueden modificar. Muchos de vosotros habéis comentado, esta es la definición que viene de Steve Blank, que es otra de las personas que supongo con las cuales algunos de vosotros estaréis familiarizados. Y básicamente comenta algunos de los elementos que algunos de vosotros planteabais, ¿no? Plantea la idea de, bueno, pues que es una organización humana
con personas dentro, ¿no? Es un elemento fundamental, los fundadores, los promotores, los emprendedores, la gente que está detrás del proyecto. Pero desde este punto de vista, lo que estaba buscando es, el objetivo de una startup es algo temporal, como comentaba alguno de vuestros compañeros. Una startup no quiere ser una startup para siempre, igual que un experimento no puede ser un experimento para siempre. Un experimento tiene un principio y tiene un fin, y al final de ese fin tenemos una conclusión, ¿no? Entonces, el output, el resultado de una startup deja de ser startup el día que localiza un modelo de negocio que sea repetible y escalable, ¿no? Y esto es algo que como experimento a veces suena, no. Yo hablo con muchos emprendedores y me dicen, no, yo ya tengo claro mi modelo de negocio repetible y escalable. Nada es repetible y escalable hasta que puedes demostrar que es repetible y escalable durante el tiempo, ¿no? Cualquier startup llegará un momento en el que bueno, pues crecerá y llegará un momento de plató, y en ese momento de plató pues se quedará bloqueada, y cuando se quede bloqueado pues va a tener que buscar otra vez una forma de reinventarse, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, si estáis familiarizados con Amazon, por ejemplo, Amazon es una empresa que cada cierto tiempo se reinventa a sí misma. Empezaron vendiendo libros online, crecieron muy rápido vendiendo libros online, pero en un momento dado, pues ese experimento de se puede vender libros online de una forma repetible, escalable y sostenible, pues llegó a la conclusión de que, bueno, se puede hacer, pero en un momento dado dejaron de crecer, ¿no? Y entonces lo que en ese momento fue reinventarse a sí mismo. Entonces, el mayor competidor en este caso de los libros era que había sitios que vendían muchas cosas y libros era una actividad más. Entonces, Amazon se convirtió en un supermercado online, vendiendo todo tipo de productos. Los libros siguen siendo importantes y entonces pues los libros empezaron a decaer en ventas porque los libros digitales están empezando a tomar peso. Y Amazon se convirtió en una empresa de libros digitales. Entonces, es algo que temporalmente busca algo que sea repetible y escalable, que pasa a ser una organización, que se basa o que se centra mucho más en la ejecución que en esa búsqueda, ¿no? Entonces, hay un par de comentarios que creo que es importante que debatamos un poco más, ¿no? El primero es el concepto de la idea, ¿no? En el mundo del emprendimiento se le pone siempre mucho valor y mucha fuerza a la idea. Prácticamente ninguna empresa que existe hoy como empresa de éxito ha conseguido ese éxito en base a la idea original, ¿no? En mi caso, después de haber trabajado con cientos de empresas, ninguna empresa, y como inversor en Capital Semilla, ninguna empresa que haya invertido en Capital Semilla que haya tenido algún tipo de éxito, que haya llegado a levantar una serie A de inversión de 10 millones de dólares, llegar a 30 millones de dólares de facturación. Ninguna empresa lo ha hecho con el modelo de negocio que tenían cuando nosotros invertimos originalmente. Todas han tenido que evolucionar, todas han tenido que cambiar, todas han tenido que iterar y buscar una nueva forma de conseguir capitalizar el valor de su empresa. Entonces, las ideas son importantes como input, como punto de entrada, porque obviamente necesitamos ideas. Pero una startup lo que necesita es ejecución, ¿no? Es esta capacidad de búsqueda del modelo de negocio. Hay otro comentario que es bastante común, ¿no? Y es que todas las startups tienen un elemento tecnológico asociado a ellas, ¿no? Y creo que alguno de vosotros también habló sobre la capacidad de crecimiento rápida de una empresa. Entonces, volviendo un poco al planteamiento original, ¿no? Que era que esto es gestión en una situación de incertidumbre. La incertidumbre no está asociada con la tecnología. Lo cierto es que hoy todas las empresas del mundo son empresas tecnológicas. Cualquier empresa que hoy no sea una empresa tecnológica es una empresa que tiene muy poca oportunidad. Y os quería comentar un ejemplo, ¿no? Aquí en China hay un par de cadenas de cafeterías. Hay una cadena de cafetería que ha pasado de tener un puestecito pequeñito, que vamos, más pequeño que una mesa de trabajo, a tener hoy más de 5.000 espacios
en toda China en una cuestión de 5 años. Y esta empresa pues, es una empresa de cafeterías, pero el crecimiento es rapidísimo. Han conseguido inversión, más de 300 millones de dólares en inversión. Desde fuera no es una empresa tecnológica, porque es una empresa que vende cafeterías, que vende café, que opera cafeterías, puestos de café. Internamente es una empresa donde este concepto que se habla ahora de la digitalización y de la transformación digital es una empresa que nunca ha tenido que transformarse digitalmente, porque es una empresa que nació digital. Es una empresa donde todos los procesos internos están digitalizados. Ese elemento tecnológico en su ADN, en su forma de funcionar, es algo crítico para que esa empresa haya sido capaz de escalar y haya sido capaz de escalar de una forma consistente. Todas las herramientas de venta, de interacción con el cliente, digitalizadas. Todas las herramientas de formación y de lanzamiento de un nuevo espacio, digitalizado. Toda la relación con los clientes, el procurement, toda la logística, el supply chain, todo digitalizado. Entonces, todas las empresas son digitales, todas las empresas tienen que tener un elemento tecnológico en su operación, pero no todos los productos tienen por qué ser productos digitales. ¿De acuerdo? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, pues no sé las industrias en las que trabajáis vosotros, pero es bastante común que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, hablando de startups y continuando un poco las preguntas, ¿cuál creéis es la principal razón por la que las startups no funcionan? ¿Cuál es la razón por la que las cosas no terminan de arrancar? Ya sabéis que podéis utilizar el chat o si queréis levantar la mano o comentarlo en el chat. Oscar, hay algunas respuestas en el chat. En el caso de Roberto dice validación del producto, falta de financiación. Edith dice no tienen modelo de negocio. Roberto también apunta problemas en el equipo. José Carlos dice no tener claro el problema. Ana apunta no logran plasmar un modelo de negocio sustentable. Falta validar la idea de negocio con los posibles clientes, no tienen claridad sobre el mercado y la empresa, la propuesta de valor no fue adecuada. Víctor, ¿quieres también hacer tu aporte? Sí, vamos a ver, si una de las premisas que nos acabas de comentar, don Oscar, y es que las startups cuando llegan a crecer, no crecen no con el modelo que estaban pensando inicialmente, una de las principales razones podría ser que no logran evolucionar correctamente, o sea, o a tiempo. Porque entonces si para hacer una buena empresa naces con un planteamiento, pero en el tiempo te das cuenta que hay que replantearlo y cambiar rápidamente, pues me parece que esa sería la razón, no ajustarse en tiempo y forma. Un comentario muy interesante el que hace Víctor. Es obviamente una clave, ¿no? Al final, si no hay éxito es porque no se ha funcionado, ¿no? Pero contando un poco y todas las ideas que habéis comentado, todas tienen sentido, ¿no? Y básicamente casi todas caen dentro de este gráfico donde se habla un poco de los errores o de las razones por las que las startups no funcionan, ¿no? Organizando un poco, pues analizando sobre la información que se puede encontrar en Google y habla sobre las diferentes razones. Y si recordáis, supongo que todos habéis leído los materiales de consulta previos, al final la clave es que, cada una de estas razones de alguna manera quedan recogidas dentro de alguno de los elementos del modelo Canvas, ¿no? Hablamos hablabais de tener un producto o servicio que parece que son buenos y que pueden generar suficiente valor, pero no lo generan, ¿no? O sea, básicamente es, pues no se está desarrollando un producto que nadie quiere. No hay una propuesta de valor que sea adecuada. Cuando hay problemas de ejecución, no suele ser porque no se han identificado cuáles son las actividades clave de la empresa.
cuando no se tiene claridad sobre cuál es el mercado de la empresa, no tenemos claro quiénes son los segmentos de clientes con los que vamos a trabajar. Al final, si os fijáis, el modelo Canvas recoge todos los elementos que posiblemente no puedan funcionar. Y como bien decía Carlos, ¿no? Víctor, como bien decía Víctor, eso es algo común. Cualquier startup que empieza siempre va a tener que evolucionar. La clave para resolver un problema siempre es el tiempo que tardamos en descubrir que tenemos un problema y el tiempo en resolverlo. Si yo sé que algo está mal puesto, pues a lo mejor se tarda muy poco en resolverlo. El resolver un problema suele ser mucho más sencillo que el tiempo en el que somos capaces de identificar que eso es un problema, que ahí tenemos un posible riesgo. Entonces, es una de las herramientas, es una de las razones por las que el modelo Canvas acaba siendo tan útil, ¿no? Porque nos ayuda a centrar las diferentes fases de desarrollo de una empresa, ¿no? Es muy común el encontrarse empresas que es que necesito generar estos procesos para que podamos trabajar con 1000 clientes a la vez o para que nuestros servidores tienen que ser capaces de procesar 1 millón de usuarios concurrentes. Bueno, ¿cuántos usuarios tienes? No, ninguno, pero claro, es que si funciona, entonces no quiero morir de éxito. Bueno, avanzamos paso a paso y tengamos primero el primer paso de encontrar este ajuste producto de mercado y empezar a trabajar por las diferentes herramientas y las diferentes fases que van a ser importantes en este caso, ¿no? Entonces, volviendo al planteamiento que hacíamos en esta definición, ¿no? A estos dos momentos muy importantes, tradicionalmente, siempre que se hablaba del emprendimiento, se decía, la herramienta clave del emprendedor es el plan de negocio, ¿no? Es el plan entendido como qué es lo que hay que hacer, ¿no? En cada momento, qué acción, qué recursos, qué otros responsables, etc. Y eso es algo que está muy bien cuando sabemos lo que hay que hacer. Pero cuando no sabemos lo que hay que hacer, cuando todavía tenemos la posibilidad de que tantas cosas no funcionen de forma correcta, lo primero que tenemos que hacer es identificar lo antes posible qué está mal. Porque si partimos de la idea de que la mayoría de las empresas, la mayoría de las startups no funcionan y aceptamos eso como una realidad, porque es una realidad, no empezamos diciendo, en el modelo tradicional de emprendimiento se empezaba asumiendo que la idea que teníamos y el concepto que teníamos era correcto. Entonces, como era correcto, lo que hay que hacer es ejecutar. Y es lo que hace una empresa que esté establecida, que está bien formada y que sabe perfectamente todos estos factores que pueden ser una razón de no éxito. En el caso del emprendimiento no es así. No sabemos exactamente qué va a funcionar y no va a funcionar. Tenemos hipótesis. Esas hipótesis pueden ser más o menos educadas, más o menos sólidas, etc. Pero al final son opciones que tenemos que validar en el mercado, ¿no? Y ese es el trabajo del emprendimiento. Y esa es la herramienta donde, bueno, pues en el caso del modelo de negocio hay un foco mucho mayor en los diferentes piezas que pueden combinarse y qué piezas vamos a necesitar. Y en el caso del plan de negocio, pues estamos hablando mucho más de detalles y de ejecución establecida, ¿no? Entonces, esto nos lleva, bueno, estamos hablando de modelos de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio, ¿no? ¿Alguien quiere intentar comentarlo? ¿Alguien quiere dar su definición propia? Por chat o por micrófono. Roberto dice la forma de hacer dinero de una empresa. Forma en que vamos a crear valor para clientes e inversores, comenta Ana. Rosa, ¿te escuchamos? Sí, yo siempre he creído que un modelo de negocios es una forma diferente de hacer las cosas, que de pronto se hacían de una forma y ahora tengo una nueva propuesta para hacer algo de lo mismo, pero diferente, para, qué sé yo, llegar a otros mercados, llamar más la atención, ese tipo de cosas. Gracias.
Muy Bien, bien, muchas Oscar, gracias tenemos algunas... Sí. por el comentario, Ana. Em, ok, perfecto. Muchos de los comentarios que hacéis cubren muchas de las áreas, pero lo que me ha parecido muy interesante cómo habéis empezado a hablar del primer comentario, ¿no? De la forma de hacer dinero en una empresa. Esto es lo que siempre tradicionalmente y todavía sigue siendo, cuando se habla de modelos de negocio, siempre se habla el modelo de negocio es el modelo de ingresos, ¿no? El modelo de ingresos es uno de los elementos dentro del modelo de negocio, ¿no? Pero obviamente el modelo de ingresos es una forma en la que se captura valor y es uno de las tres claves, ¿no? Habéis hablado también sobre cómo se crea valor, algo muy importante. También es bastante crítico y es uno de los elementos que desde mi punto de vista faltaban en muchas de las herramientas, ¿no? A la hora de crear valor. Y existen herramientas de desarrollo de producto que se centran en, bueno, vamos a asegurarnos que no hacemos tecnología, sino que hacemos valor. Había herramientas que intentaban capturar de alguna forma cómo se creaba, cómo se capturaba ese valor, ¿no? Cómo se monetizaba el producto que estábamos lanzando. Pero había pocas herramientas o ninguna herramienta que tuviera este punto intermedio, que es como, bueno, entre que crea un producto y soy capaz de monetizarlo, ¿qué pasa entre medias? ¿No? ¿Cuál es el elemento? ¿Y cómo interactúan desde la creación hasta la captación de valor? ¿Cómo interactuamos? ¿No? Y esa es un poco una de las claves, ¿no? Los modelos de negocio son conceptualmente, ¿no? Los modelos de negocio, por tener una idea, el modelo de negocio es al modelo Canvas como el concepto coche es a un BMW, ¿no? El modelo Canvas es una herramienta específica para trabajar con modelos de negocio. Pero el modelo de negocio conceptualmente es una forma de describir cómo las organizaciones son capaces de hacer estas tres tareas, ¿no? Y muchas de las ideas que comentáis vosotros son muy importantes son muy importantes. Algunas se responden con algunas de las herramientas de gestión de modelo de negocio y otras se responden en herramientas adicionales con más detalle, ¿no? Porque al final, el modelo de negocio podríamos llegar a un nivel de detalle mucho más amplio, ¿no? Pero básicamente, utilizando como ejemplo el prototípico stand de limonada, ¿no? Es como, pues tenemos la organización que crea el valor, que en este caso es la limonada, que es un producto o un servicio que se distribuye a una serie de clientes con los cuales capturamos a través de los pagos pues un valor, ¿no? En este caso. Entonces, si esto lo vemos con el modelo Canvas, pues el modelo es un poco, nos ayuda a identificar otros elementos importantes y quizá bueno, pues podamos haber obviado, ¿no? Y un aspecto importante de todo esto es la distribución visual de la herramienta, que nos permite ver de forma natural la interacción, ¿no? Entonces, algo que es importante en el modelo Canvas es que cuando trabajamos con él, siempre existen una serie de caminos de evolución, ¿no? No empezamos a trabajar con él de forma totalmente aleatoria, pues vamos a poner aquí, 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 allí, allí. Para hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, lo podemos hacer como queramos, pero a la hora de leerlo existe un orden. Existe un orden que bueno, pues siempre empieza siempre con los clientes y de los clientes, recordad que la primera razón por la que las cosas no funcionan es porque se desarrolla algo que nadie quiere. Bueno, si el riesgo es que desarrollemos algo que nadie quiere, lo que hay que buscar es, bueno, ¿qué quiere la gente que tiene una necesidad, ¿no? con la que queremos trabajar? Entonces empezamos siempre en esta... Empezamos siempre en este área. Un segundo, me he perdido el ratón, no sé qué pasa. ¿Nos escuchas, Oscar?
Sí, sí escucho, pero no sé qué me bien. ha pasado aquí, que se ha quedado el ordenador como tonto y no soy capaz de... Ahora, listo. Y si empezamos en esta parte y de aquí pues vamos directamente bueno, a la propuesta de valor que estamos, que estamos explorando para este cliente, ¿no? Y esta propuesta de valor, pues es importante considerar que de alguna forma, recordar este momento de distribución, cómo vamos a distribuir esta propuesta de valor, ¿no? ¿Cuáles son los canales que vamos a utilizar para interactuar con este camino que queda entre los clientes y la propuesta de valor y cómo vamos a definir esa propuesta, ¿no? Esto es una sección que muchas veces resulta un poco confusa porque de alguna forma se entiende como, bueno, pues si ya estoy diciendo aquí cómo va a ser, ¿no? Porque tengo que volver a sacar ese tema si ya lo tengo definido. Esto es una sección bastante importante desde mi punto de vista porque nos ayuda a entender que, bueno, pues que al final en una organización los valores de la organización, la identidad de la organización es muy importante, ¿no? Entonces, el tener ese extra aquí que nos ponga un poco con la idea de tener que pensar qué naturaleza queremos para estas relaciones y cómo van a ser importantes. Si realmente existe un desajuste, ¿no? Si estamos hablando de algo muy único, muy especial, y ponemos aquí que todo va a ser automatizado y sin contacto humano, pues habrá que ver un poco cómo vamos a resolver eso, ¿no? Podemos encontrarnos una pequeña incongruencia que, bueno, pues que puede traer retos, ¿no? Entonces, básicamente, el modelo Canvas como tal es un caso específico, es una herramienta que nos permite hacer cualquier cosa con modelos de negocio, ¿no? Nos permite que los podamos analizar, que los podamos entender, que podamos compararlos, porque estamos estructurando todo de una forma muy estética. Nos permite, al poderlo analizar, comprender y comparar, nos permite debatir y esto todo nos lleva a la oportunidad de mejorar, ¿no? Que es algo que comentaba la compañera, ¿no? De cómo el modelo de negocio intrínsecamente muchas veces cuando se plantea porque queremos hacer algo con el modelo de negocio, ¿no? Nadie dice, bueno, vamos a hacer ese modelo de negocio para hacerlo en un papel y ponerlo ahí en un cuadro para tenerlo y observarlo, ¿no? Se hace porque queremos hacer algo con el modelo de negocio, ¿no? Y muchas veces cuando se llega a ese planteamiento es porque queremos un cambio. El cambio puede ser un cambio para lanzar, porque estamos lanzando un nuevo proyecto y pasamos de nada a que está algo, o puede ser simplemente porque estamos buscando una evolución en una organización que está pasando por un momento de incertidumbre, que puede ser por cambios externos, puede ser por cambios internos, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva a un poco entender un poco más la herramienta donde vemos un poco esta distribución basada en el valor que se crea, ¿no? y en cómo ese valor de una forma eficiente, de una forma más real lo llevamos al mercado, ¿no? No solamente este elemento teórico o este elemento creativo emprendedor de, bueno, qué le tenemos que dar a la gente, ¿no? y a quién se lo tenemos que dar, sino también pensar en el cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles son las claves para que esto funcione, ¿no? Entendiendo que muchas veces puede existir innovación creando nuevos productos y servicios para determinados tipos de clientes, pero la realidad es que, bueno, si no somos capaces de poner ese producto en el mercado de una forma diferente, pues esto no va a ser real, ¿no? Y el cómo distribuyamos este producto puede ser una parte importante de la propuesta de valor, ¿no? Si pensáis en Amazon, por ejemplo, con la idea original de Amazon, que era simplemente una librería online, pues como propuesta de valor tampoco es algo nuevo, ¿no? Básicamente permitían a la gente que le gustaban los libros poder comprarlos de forma sencilla, ¿no? Y ahí empezamos a decir, bueno, pues sí, hay una propuesta de valor relativamente
nueva, que es de forma sencilla y desde casa, pero es una propuesta de valor, bueno, que tiene una pequeña, una barrera de entrada relativamente baja, ¿no? Podría ser, bueno, pues llama por teléfono y te lo envío, ¿no? O ya existían empresas que vendían por catálogo, ¿no? Entonces, aquí el elemento es, bueno, pues como yo soy capaz de, como tengo ese espacio así, puedo tener un catálogo mucho más grande que nadie y puedo tener un catálogo muy dinámico que lo actualizo si quiero todos los días. No, porque mi coste de actualización es prácticamente nulo en comparación con tener que enviar un catálogo, diseñar, imprimir e enviar un catálogo, ¿no? Entonces, llegado a este momento, un poco, al menos a nivel, sin querer llegar a entrar a hablar en mucho más detalle, porque como les decía, puedo hablar de todo esto mucho tiempo. Sí me gustaría, sí quería hacer este un poco elemento que se centra más que en el qué es el modelo Canvas y cuáles son las partes, que lo podéis leer y lo podemos hablar sobre alguna de ellas si queréis, hablar un poco conceptualmente de cómo es diferente y por qué es diferente, ¿no? Entonces ahora lo que me gustaría es invitaros a que también, bueno, pues de forma más activa, pues empecemos un poco a trabajar en esta sesión interactiva en la que, bueno, pues mi invitación para vosotros es que, bueno, pues que planteéis un poco vuestra experiencia con esta sesión, ¿no? Entonces, mi pregunta para vosotros es, bueno, habéis visto un poco la sesión interactiva, el módulo online, hemos hablado un poco de la filosofía. Me gustaría que cada uno de vosotros, de una forma rápida, pues contar un poco en 30 segundos quién sois, de dónde venís, qué experiencia tenéis con el módulo Canvas y que al menos comentéis una o dos cosas, ¿no? Alguna pregunta que tengáis o si queréis comentar algo que os haya parecido más interesante, os haya parecido más útil de la sesión del módulo online, ¿no? Entonces, me gustaría que todos pasáramos por ese proceso. Entonces, podéis ir levantando la mano para comentar preguntas o para plantear y vamos avanzando, ¿de acuerdo? Carolina, ¿quieres moderar? Porque yo no veo el orden en el que han ido levantando las manos, entonces, por respetar un poco el orden, sería útil si puedes ayudar con eso. Bien, perfecto, Oscar. Bueno, vamos a seguir el orden que estipula Zoom. Vamos primero con Edith. Gracias. Bueno, yo más bien mi pregunta es relacionada a lo de propuesta de valor. Si la propuesta de valor es relacionado al producto como tal o a darle más valor al cliente, porque eso ha sido como esta parte de entender el valor otorgado y el valor percibido. ¿Tiene algo que ver para poder precisamente identificar esta propuesta de valor? Porque regularmente cuando se hace o se utiliza o he utilizado yo con algunos de los compañeros la propuesta de valor, lo primero que dicen, pues dar calidad, dar el precio, le digo, no necesariamente es relacionado directamente al producto, es el poder identificar que mi propuesta es algo diferenciador, pero ¿cuál es, desde tu experiencia o cómo se maneja esta parte de propuesta de valor, Oscar? A ver, la propuesta de valor solo es valiosa si existe valor percibido. Eso es el primer comentario. Si no hay valor percibido, no hay propuesta de valor. Entonces, es cierto que a veces hay valor entregado, pero no hay valor percibido. Y eso obviamente pues, es un reto. Es un reto a gestionar porque obviamente
si esa entrega de valor tiene un coste, pues está generando un problema. Entonces hay veces que hay productos que requieren, como parte del producto, introducir elementos que ayuden a ser conscientes de la propuesta de valor, ¿no? Un ejemplo con una startup con la que estuve trabajando y donde precisamente y como esto te puedo contar un montón de ejemplos. Esa es una startup que lo que tiene es una tecnología que permite la gestión de partes en accidentes de tráfico o en accidentes de un coche. Tienes una aplicación en el móvil que permite hacer una foto y entonces la foto analiza el golpe del coche, analiza cuál es el problema que ha habido y cuánto costaría repararlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto para una empresa de seguros, cuando el parte tiene un coste menor a unos 150, $200, para la empresa de seguros es más barato pagar el parte que enviar a un perito para que analice, porque enviar a un perito tiene un coste, tiene el coste de pagar al perito, el transporte del perito, etc. Entonces, cualquier accidente que sea o cualquier reclamación que tenga un coste menor supone un sobrecoste para la empresa, porque además de tener que pagar, tienes que pagar el perito, todo el trabajo necesario y luego además tienes que pagar todo, ¿no? Entonces, esa propuesta de valor como tal, hay un valor entregado, es muy claro, ¿no? Te ahorras el perito, pagas y el cliente en principio está contento, no tiene ningún problema y además puedes hacerlo mucho, mucho más rápido. Entonces, para el cliente no hay duda. El reto con el que nos encontramos es que las organizaciones, las empresas de seguros, no utilizaban la herramienta con tanta frecuencia como debería, ¿no? Hay que utilizarlo en cada caso, porque siempre que utilicemos no podría haber. La razón era que no existía conciencia del valor entregado. Entonces, lo que hizo la startup fue en el informe que enviaba al equipo de gestión cada semana, con el número de actividades analizadas, lo que hacían fue añadir y decirle, esto es todo el dinero que se ha ahorrado precisamente haciendo así. Utilizando esta herramienta y evitando desplazamientos, etcétera, eso es todo el dinero que se ha ahorrado. Y obviamente eso era crear conciencia de valor. Y además se decía, esto es todo el tiempo que se ha ahorrado a los clientes. Y luego se añadió una más que era, es la satisfacción de clientes con esta gestión. Y comparaban cómo de contentos están los clientes que utilizan este sistema y cómo de clientes estaban los clientes que utilizaban el sistema. Entonces, eso, cuando hablamos de desarrollo de producto en tecnología, no desarrollo de propuesta de valor. Desarrollo de producto es algo muy, muy importante, ¿no? Es algo muy importante porque forma parte hay que informar al cliente de lo que estás haciendo, porque lo que estaban haciendo es decirle, oye, esto es todo lo que hemos hecho. Y la pregunta era, ¿y qué? O sea, vale, muy bien, esto es todo lo que has hecho, hemos hecho algo, pero ¿y qué? O sea, ¿qué quieres decirme con todo esto? Bueno, eso es todo lo que hemos hecho, te hemos ahorrado $200.000 en sesiones, hemos ahorrado a tus clientes horas de interacción y de gestión y mientras tu satisfacción normal es un 4/10, los clientes que utilizan este sistema tienen una satisfacción de 7/10. Entonces, esto forma parte de todo lo que es el intentar, el observar, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más, algún comentario, Edith? Nada más, entonces, como para poderle, valga, mostrar la validez, se sugiere que se debe por algo cuantitativo, así como que él lo pueda percibir y por decir como tocar, porque en el caso que nos presentas, pues a lo mejor ellos decían, bueno, sí lo haces, pero ya en el momento que le dices, bueno, con esto que yo estoy haciendo, te estás ahorrando esto. Entonces ahí es donde a lo mejor puede conectar ese valor entregado con ese valor percibido. ¿Puede ser? Sí, sobre todo lo que hay que hacer es cerrar el círculo, ¿no? Es asegurarnos, o sea, el hecho de que, eso es como si tú entregas un paquete y te confirma que el paquete se ha entregado. O sea,
si tú, o sea, al principio tú envías el paquete a entregar, pues sí, el paquete asumes que se entregará, pero a veces no se entrega. Entonces, si tienes la capacidad de cerrar el círculo, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, por continuar un poco más, una de las herramientas que tiene más valor y que resulta más útil como herramienta adicional dentro de lo que es el modelo Canvas es el diseñador de propuestas de valor, ¿no? Donde siempre empezamos observando al cliente y observamos qué es lo que el cliente quiere hacer, ¿no? Y en base a que el cliente quiere hacer, buscamos qué dolores sufre, qué retos, qué dificultades tiene el cliente a la hora de ejecutar y cuáles son los beneficios que generan satisfacción, ¿no? Y que generan una percepción de trabajo bien hecho o de satisfacción. Entonces, esto cuando diseñamos el producto, ¿no? en la parte izquierda, no es únicamente una cuestión de resolver, es una cuestión de asegurarnos que exista visibilidad, ¿no? Que exista visibilidad de, oye, es que esto está pasando. Es un poco como una dieta en la que no hay información sobre la evolución de la dieta, ¿no? Tiene que haber un círculo y cómo está ese feedback, pues es importante, ¿no? Hay veces que, como las dietas, dicen, no tienes que dar a la gente el peso, sino que tienes que dar a la gente la evolución del peso. ¿Está subiendo o está bajando? Y ya está. No es una cuestión de si es 65 o 43 o 82. ¿Está subiendo o está bajando? ¿Está siendo bien o no está siendo bien? ¿No? Con la idea de, vamos a ir evaluando. Y con ciclos a veces las cosas funcionan... Uy, estoy sin vídeo. Las cosas funcionan de forma un poco inestable, porque buscar es el modelo, es la curva gestionada de forma de decir, bueno, pues a ver, hoy estás más alto que ayer, pero la evolución que vemos es positiva. Entonces aquí lo que se da es ese feedback positivo, ¿no? Entonces, esa forma de devolver contenido es bastante importante. Gracias, muy bien. A ti por la pregunta. Bien, muchas gracias, Edith. Vamos a escuchar a Ana ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, con la pregunta de Edith me abrió bastante. Gracias, Edith. Me sirvió un poco. Y algo que dijiste al comienzo es algo que yo intuitivamente pensaba, pero que lo estaba tratando de trasladar al proyecto final. Yo plasmo una idea. Tengo un hunch, como dicen los americanos, tengo una corazonada. Validé un poco con la gente que conozco y veo que a otros les pasa más o menos lo mismo, digamos, como que vos empezás a detectar una cierta necesidad. Bueno, ahora viene el momento de la validación, que creo que acá un compañero también pregunta acerca de cuál es la mejor forma de validar, digamos, esa sensación o esa percepción que vos tenés de lo que puede ser un modelo de negocio interesante. No es el modelo de negocio, pero sí la necesidad, digamos, o qué valor vos querés entregar. Tendríamos que confeccionar, digamos, un mapa de empatía, armar arquetipos de posibles usuarios, o como vos mostraste recién, ver cuáles son los pain points de los clientes y tratar de apuntar directamente a eso. ¿Qué reflexión? Yo lo pienso porque voy a tener que hacer una validación de cliente, digamos, para plasmar en el proyecto final. Porque si no, mi ajuste con mercado-producto no va a tener un sustento. Encuesta a todo el mundo. Ana, ¿quieres comentarnos un poco sobre tu proyecto? Y hablamos de una forma un poco más... De una forma un poco más tangible. No, tiene que ver con fitness y entrenamiento, con nuevas modalidades en que la gente post pandemia se está entrenando, con el espacio público, con gimnasios al aire libre, digamos, con nuevos
con gente que ya no quiere volver a las rutinas tradicionales, digamos, entrenamiento. Y todo eso yo veo que está desordenado, desorganizado, como que hay un montón de clases por todos lados, hay un montón de gente entre en parques pagos, ¿entendés? No es que la gente va por su cuenta. Personal trainer, y bueno, creo que ahí a mí se me ocurrió, digamos, como armar algo para que hay grupos de yoga, grupos de pilates, grupos de runners, grupos de... Y los profesores tratan de estar en el espacio con visibilidad para incrementar para hacer más grandes sus grupos. Lo veo con mi profesor, se ponen en un lugar, en otro, algunos entrenamientos de fútbol que montan unas cosas espectaculares afuera. Y bueno, estoy tratando de apuntar a ver cómo sacar una tajada de todo eso, de toda esa desorganización que hay y de muchas personas que ya no quieren volver a entrenar, digamos, en formatos tradicionales. No sé si me entendés. Ha habido una proliferación de espacios públicos utilizados, plazas, parques, bueno. En los grupos en los que yo entreno, la gente dice que no quiere volver, los profesores montan sus propios gimnasios afuera. Bueno, quiero validar eso para ver si lo que yo estoy pensando como modelo de negocio podría llegar a funcionar o es una taradez mía, así te lo digo, decididamente. Bueno, aquí al final hay una serie de planteamientos, ¿no? que son importantes a considerar, pero yo creo que lo que planteas tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, o sea, esto voy a compartir un poco. Yo investigué tendencias, service, digamos así a nivel global, y es una tendencia que todos los años sube 2 o 3 escalones, digamos. A ver, con Lean Exercise, a ver, everyone has a plan. En el mundo de las startups decimos que bueno, todo parece muy bonito, ¿no? Cuando se hacen ese tipo de planteamientos de no, yo veo justo lo que comentabas, ¿no? Claro. Veo un poco así alto nivel, de forma desorganizada, y todo parece perfecto, ¿no? Entonces, luego el tema es, bueno, ¿cómo lo ponemos en la realidad? Y luego la realidad a veces pues, nos da ese golpetazo donde, bueno, pues sí. Por ejemplo, en el caso del fitness, el típico ejemplo que pone todo el mundo es como todo el mundo quiere ir al gimnasio, pero luego no van. O entonces, como bueno, están los que pagan el membership y los que compran ropa. Y luego un pequeño grupo además lo utiliza. Entonces, la clave aquí es un poco cómo validamos esto, ¿no? Y la clave es, la importancia es, bueno, es no tanto planificar y hacer todo lo que hay que hacer, etcétera, sino contar con este pequeño factor que genera, ¿no? que es la realidad, que ponen las cosas en el mundo real, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quiero contar esta herramienta, el Validation Board, es una herramienta muy útil, es una herramienta con su metodología. Tenéis aquí una explicación en español de la herramienta, y básicamente es una herramienta que gestiona, es una herramienta con su metodología que tiene digamos que incluye todo de forma conjunta, de forma que en 48 horas pues puedas pasar por un proceso de validación completa, ¿no? de ir del cero a nada. Entonces aquí, en esta herramienta, hay un factor que para mí me parece muy, muy interesante. Básicamente la idea es, bueno, los 3 elementos fundamentales para una idea que tenga que evolucionar es, bueno, la idea puede cambiar, ¿no? Y estos cambios los llamamos pivots, ¿ok? El pivotar. Entonces tú tienes una hipótesis de cliente, tienes una hipótesis de problema y tienes una hipótesis de solución, ¿vale? Y si os fijáis, cuando empezamos, la solución es irrelevante. La solución
No la queremos. No tiene que haber solución. Lo que tiene que haber es un cliente que creemos que es un cliente y un problema que tiene el cliente. Entonces, en este caso, tú planteas, bueno, hay una serie de personas, ¿okay?, que practican deporte y que están cansadas de los gimnasios, no quieren gimnasios, ¿vale? Eso es algo que podríamos plantear, pero bueno, la realidad ya lo tiene. Si están haciendo algo, pues ya hay algo, ¿no? Ya digamos que no hace falta salir a experimentar sobre ese tema, ¿no? Podemos salir e intentar buscar la razón por la cual, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que esto se hace así, ¿no? Porque a veces tenemos muchas hipótesis del por qué. ¿Por qué los clientes están descontentos? ¿Realmente es porque ahora les gusta más el aire libre, o es porque con el COVID los costes los ingresos se han hecho un poco más inseguros y no quieren compromisos de un gasto? ¿Cuál es la razón que hay detrás de esto, ¿no? Esto hablaba hace un mes con un amigo mío que es director de innovación en IKEA, y me contaba que ellos habían creado una herramienta para diseño de cocinas, y que creían que la herramienta era súper útil porque estaba ayudando a la gente a utilizar, a diseñar sus propias cocinas, ¿no? Entonces querían, bueno, pues tenemos que darles más opciones de diseño. Entonces, en un momento dado, decidieron hacer una actividad de muy alto nivel que es básicamente observar cómo la gente usa. En lugar de asumir, observar cómo la gente usa la herramienta. Y se dieron cuenta que lo que hacía la gente era fijar un presupuesto y movían y quitaban cosas, no porque querían maximizar el espacio, sino porque querían ajustarse a su presupuesto. Y ellos jamás se habían planteado que el presupuesto era una herramienta un criterio de diseño. Entonces, ellos en su herramienta no podían hacerlo. Cuando pusieron el presupuesto como una opción, fijar un presupuesto básico como una de las opciones, fueron capaces de conseguir que la gente pasara menos tiempo en la herramienta y comprara más. Pero no, ellos no se habían planteado. Entonces, que el hecho de que ocurra algo no significa que la razón la tengamos clara, ¿no? Entonces, tú ves que aquí existe ahora mismo una actividad en el mercado, pero ¿cuál es la razón por la que eso es así? Y eso es un poco el trabajo de cómo hacerlo, ¿no? Cómo validar de forma rápida. Entonces, lo que hacemos aquí es decir, bueno, ¿cuáles son las hipótesis que tenemos? ¿Cuáles son las assumptions que tenemos sobre ese tema? Y buscamos de todas ellas cuál es la que, bueno, si esto no es verdad, todo se va al garete. Si esto no es verdad, todo no funciona. Y diseñamos un pequeño experimento para intentar validar si esto es verdad o es mentira, ¿no? Y lo que hacemos cuando intentamos validar una herramienta, lo que intentamos hacer es intentamos probar que estamos equivocados. Y si no conseguimos probar que estamos equivocados, a lo mejor lo que decimos es correcto. ¿Vale? Es un poco lo que hacemos. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? La mejor forma de hacerlo es a través de conversaciones con clientes. Las conversaciones con clientes son un arte totalmente olvidado y menospreciado, donde los creadores y grandes pensadores e innovadores tienen ideas, y entonces asumen que ellos, su visión está por encima de lo que quieren los usuarios. Pero al final los usuarios tienen que tener conciencia igual que hablamos de conciencia de problema, desde solución, tiene que haber conciencia de problema, ¿no? O sea, a nadie le interesa resolver un problema que no sabe que tiene. ¿No? Hablamos al principio del tiempo para resolver un problema, es el tiempo de resolver el problema y el tiempo de descubrir que tienes un problema. Entonces, cuando el cliente no sabe que tiene un problema, tienes que buscar una forma distinta de llegar al cliente. Entonces, esta es la metodología que yo he usado más, que yo recomiendo y que... Bueno, Validation Board. El Validation Board, habrá versiones en español casi seguro, porque lo que es el Lean Startup Machine se ha gestionado en
en muchos espacios y en muchos sitios, ¿no? donde no se puede minar. Pero resumiendo, esta Eso es es una lo que herramienta. necesitaba. Es una herramienta, aquí tienes los diferentes pivots. Sí. La parte de arriba, digamos que es lo que gestiona el proceso, y cada vez que iteramos en una de estas columnas, pasamos por aquí, ¿no? ¿Cuáles son las posibles assumptions? De todas estas, ¿cuál es la más arriesgada? Y en cada iteración, en cada conversación, tenemos que intentar aprender cosas, ¿no? Buscar un poco qué es lo que sabemos, para que esto nos ayude de alguna manera hacer de feeder a la siguiente iteración, ¿no? Lo que hayamos aprendido aquí, reflexionamos, y sobre todo lo que hemos aprendido aquí, pues lo volvemos a avanzar. Entonces, en tu caso, por ejemplo, es muy importante, hay un libro que se llama Running Lean, y en el libro este tiene estructuras de conversaciones de cliente que son diferentes cuando lo que queremos hacer es validar o invalidar un problema, o cuando queremos validar o invalidar una solución. Pero es muy importante que, o sea, da igual que tengamos la mejor solución del mundo, si nadie tiene el problema o nadie sabe que tiene el problema, la solución nunca va a llegar al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí es como, antes de hacer solución, lo que hay que hacer es entender el problema. Y a veces, el primer pivot empezamos con el problema y continuamos con el problema y no añadimos la solución hasta el tercero o el cuarto pivot, cuando realmente tenemos conciencia de problema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, típicos errores que surgen al hacer entrevistas o conversaciones con clientes es ser muy directos. ¿Estás descontento con los gimnasios de interior? Eso es una pregunta súper guiada y súper capciosa, ¿no? Es como, Sí. o sea, es mucho más de, veo que estás primero despistas un poco, intentando hablar del tema, poniendo un poco en contexto, pero entiendo que baje un poco la eso. Bueno, pues parece que está aquí, hay mucha actividad ahora afuera. ¿Qué te parece a ti esta actividad? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empezaste a hacer cómo empezaste a venir aquí a hacer este tipo de actividad? A ver si en algún momento dado ellos, de forma natural, te dicen, pues mira, es que lo del interior no me gusta, me parece peligroso, tal. Tienes que crear la situación para que ellos de forma Y lo digan. natural te lo digan. No que te digan sí o no. Las preguntas sí o no son horribles, no valen para nada en una conversación. Tienen que de forma natural ellos. Si ellos no son capaces de decirte algo sin que tú lo fuerces, a lo mejor es real, pero no tienen conciencia de ello. Entonces no vale para sacar este valor. ¿De acuerdo? Genial, muchísimas gracias. Es lo que necesitaba. Supongamos que después no me funciona, bueno, van a ser. No, al final es muy importante, iterar, ¿no? Si recordáis la misma startup que os comentaba antes, esta startup que lo que hacía era básicamente utilizar esta aplicación móvil para hacer fotos de accidentes en coches, para simplemente planificar la mejor forma bueno, para ahorrarse el coste de los peritos, sobre todo para casos bajos. Entonces, esta misma startup, cuando intentó entrar en el mercado, es una startup alemana, cuando quiso entrar en el mercado asiático, ellos venían aquí pensando, bueno, en Europa los peritos son obligatorios, y los peritos son peritos certificados, con lo cual hay un coste mínimo de perito que puede ser entre 150 o $300 por revisión. Claro, si tú tienes un accidente en el coche que cuesta arreglarlo $100, si envías un perito de 300, te cuesta 400. Entonces, hay obviamente un ahorro importante cuando solamente envías 100. Pero en Asia, en la mayoría de los países en Asia, los peritos no son obligatorios. Tú puedes hacerlo sin perito. Entonces, cuando tú llegas aquí con la propuesta de valor y asumiendo, tú tienes un problema, y es que los peritos son muy caros y tienes que enviarlos. La gente te dice, no tengo que enviar peritos. Entonces, claro, tú vienes aquí con una hipótesis y es que todo es igual.
no funciona. Entonces aquí la conversación con los clientes cambia. En la conversación con los clientes es como, bueno, tú hablas con ellos sobre cómo funciona su empresa y cuál es el mayor centro de costes, y te dicen que el mayor centro de costes es la gestión de las reclamaciones de clientes. Pues, ¿por qué es el mayor coste? El mayor coste porque aquí tenemos que poner una actividad muy grande, porque como aquí todo está un poco no profesionalizado, hay mucho fraude. Hay mucha gente que se confabula para exagerar los precios o para inventarse accidentes que no han ocurrido. Eso es un problema. Y es un problema muy diferente. Entonces, en Asia, la empresa, sin cambiar la tecnología, sin cambiar el producto, cambia la propuesta de valor. En lugar de ayudarte a ahorrar costes de peritos, te ahorro a evitar fraude. Y con mi herramienta lo que podemos hacer es evitar fraude. Entonces, es el mismo producto, pero porque el problema es distinto, como no hablamos de la solución, sino que hablamos del problema, en una siguiente iteración decimos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos utilizar esta herramienta para intentar identificar posibles fraudes. Entonces, esto es, o sea, el hecho de que algo no funcione no significa que el hecho de que las ideas originales no sean como queremos no significa que no haya una oportunidad. De hecho, lo que estamos haciendo es identificar mejor la oportunidad. La oportunidad. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Muy bien. Un placer. Carlos. Gracias, Oscar. De pronto ahí te puedo aportar algo también. Ostenbray en su libro de diseño de propuestas de valor, él determina una tarjeta de pruebas, una tarjeta de aprendizaje. Básicamente se basa en lo mismo, hacer la experimentación, poner los indicadores y efectivamente luego mirar a partir de los resultados qué hacer. Si Ana, de pronto tú regalas tu correo por chat, yo te lo voy a enviar mañana unas copias de esas tarjetas. Bueno, gracias. Ok, Oscar, yo quería preguntarte una cosa, con tu experiencia. En la parte del modelo hay algo que son los socios, y habla de socios y aliados, pero básicamente quiero referirme al tema de socios. En tu experiencia, ¿qué tan fácil es comenzar solo? ¿Qué tan importante es tener aliados? ¿Cómo se puede llegar a hacer una sinergia que efectivamente se logre un emprendimiento a partir en el módulo, partiendo de esa variable? Socios. ¿Cuál es la definición de socios que planteas? ¿Socios como socios involucrados, socios como promotores? Sí, como socios que va a externos. acompañarte en el emprendimiento. Básicamente en eso, entrando en eso. Bueno, aquí hay opiniones. El emprendimiento no es una ciencia exacta, entonces como no es una ciencia exacta, hay muchas opiniones con diferentes puntos de vista sobre lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Entonces, en este caso hay quien opina que los emprendedores tienen que trabajar en un equipo y hay quien opina que los emprendedores solitarios son más rápidos. Hay casos de éxito de ambas situaciones, ¿no? Hay casos de éxito de empresas que han tenido éxito con emprendedores individuales, y hay casos de éxito con empresas que han tenido éxito como emprendedor grupal. La realidad es que la mayoría de los emprendedores solitarios suelen tener más retos que los emprendedores que trabajan en equipo. Entonces, nosotros, por ejemplo, como organización, creemos en los equipos, no creemos en los emprendedores solitarios, y de hecho, yo tengo capacidad de decisión de inversión para todas las inversiones en capital semilla sin ningún problema, a excepción de determinados criterios. Y uno de ellos es los emprendedores solitarios. Yo no puedo tomar una decisión, yo necesito aprobación del comité de inversiones para invertir en una empresa donde no existe un equipo promotor, sino que existe un emprendedor solitario. Por darte un planteamiento de hasta qué punto en mi organización y para mí es importante el contar con un equipo promotor dentro de la empresa. Esto no quiere decir que la clave es que tiene que haber más gente. Eso quiere decir que la clave es que tiene que haber
un equipo capaz de trabajar en conjunto, ¿no? Y hay muchas filosofías sobre cómo deben estructurarse, ¿no? Hay quien dice que, pues, que lo que necesitas es una persona que sea más visionaria y una persona que sea más atenta al detalle. Hay quien dice que lo que hace falta es una persona que sea capaz de crear producto y una persona que sea capaz de vender producto. Hay diferentes filosofías sobre ese tema bajo la expectativa de básicamente equilibrar. Y bueno, entiendo que, bueno, pues que las personas no somos perfectas, que es imposible tener todas las capacidades del mundo y que, bueno, pues tener en el ADN de las personas que pueden tomar decisiones e influir el futuro de la empresa diferentes puntos de vista, pues hace la empresa más resiliente. Ok, perfecto. No, me queda claro y muchas gracias. De todas formas, la sección de aliados del módulo Canvas es una sección vinculada a aliados externos, ¿no? O a socios. No sé muy bien cómo. A veces creo que en castellano, en español se traduce como aliados, entonces como socios. Yo creo que por evitar confusiones más, o sea, aliados es una mejor traducción porque realmente no son socios lo que se está buscando, ¿no? Socios a veces son los socios promotores, los socios fundadores, etc. Es más como organizaciones externas que son capaces de alguna manera controlar determinados elementos que son clave para el éxito de la empresa, ¿no? Y pueden ser socios de distribución, pueden ser socios de certificación, pueden ser socios que nos licencian algún tipo de contenido, pueden ser determinado tipo de, cualquier tipo de digamos, enabler de algo que no se puede tener de forma interna, pero es muy importante para el éxito. De cara a identificar el perfil adecuado de los socios promotores en la empresa, yo creo que una sección del módulo Canvas que es mucho más relevante sería el caso de las actividades clave. Las actividades o los recursos clave sería mejor forma de identificar, ¿no? Por ejemplo, sí, no, te escucho. Por ejemplo, el otro día estaba evaluando una empresa en Latinoamérica, en el Oscar. Oscar, no sé si nos puedes escuchar. Hola. Sí, Oscar, te escuchamos. Sí, escuchamos. Ah, perfecto, sí. He apagado el vídeo y creo que bueno, la conexión está, no sé si volverá a irse otra vez a la electricidad. Comentaba que en esta empresa, por ejemplo, donde estamos evaluando el equipo promotor y analizando las actividades clave, en una empresa en el sector médico, pues obviamente la parte de salud, de medicina, de doctores, etcétera, era muy importante y ninguno de los socios promotores tenía experiencia en ese sector, ¿no? Entonces, para nosotros, esas actividades clave es algo que nos llamó la atención. Bueno, si tú eres una empresa en este sector donde esto es muy importante y ninguno de los socios promotores tiene esta experiencia, eso para nosotros eso sería una forma más interesante de identificar cuál es el equipo promotor o los socios adecuados para ese proyecto. Ok, no, perfecto. Y esto no es solamente la versión de inversor, sino también es la visión de ejecución, ¿no? Obviamente, tienes que tener a alguien con mucha capacidad de influencia que conozca la industria específica, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Un placer. Sé que hay algunos que estáis poniendo preguntas en el chat. Yo os agradecería si podéis levantar la mano y hacer las preguntas en persona y así podemos tener un poco más de interacción.
Bien, A ver, Oscar, tenemos a- tengo otra mano levantada de un alumno. Lo que sí sugiero es también acoplar un poco con algunas herramientas que queden pendientes en el contenido, ya que algunos estudiantes han solicitado que utilicemos los últimos minutos de la clase para justamente generalizar esos conocimientos a partir de, bueno, sí, por supuesto, los casos particulares que se han comentado. Mm, no termino de entender la sugerencia, pero o sea, herramientas hay infinitas. O sea, luego cuando tengáis la presentación podéis ver las herramientas de forma infinita. Entonces, para mí lo que es más interesante es aplicar herramientas a casos concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado de la herramienta del Validation Board, cómo aplicarlo a la situación de Ana, o si alguno de vosotros, por ejemplo, dice, es que yo no sabría cómo afrontar esta herramienta en mi caso, ¿no? Cómo diseñar una entrevista en este caso. Eso me parece más interesante, pero realmente entre los libros y las referencias vais a tener muchas herramientas que poder revisar de forma rápida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es interactuar, que es un poco más complicado. Entonces, si hay algo específico que queráis ver, pues lo miramos ahora. Entonces, aprovechar, levantar la mano y yo intento responder más rápido para que podamos acomodar más preguntas, ¿no? Pero ahora mismo hay una pregunta pendiente. Bien, perfecto, Oscar, me parece óptimo. Todos aquellos estudiantes que tal vez quieran focalizar en herramientas y en contenido, si les parece levantar la mano y aprovechar estos minutos, sería ideal. Está la mano levantada de, intuyo que es Arturo, no sé si eres Arturo, porque no se dice un nombre de una empresa, CBS Consulting. Recuerden, por favor, siempre nominarse con su nombre, no solo para el anuncio, sino también para la asistencia. Sí, perdón, Carolina, tuve que salir de la oficina y me conecté desde el teléfono, estoy manejando. Oscar, solo quería, no sé si me ayudas con una duda. Yo he manejado Canvas ya algún tiempo y un poco en el tema justo de lo que escuchaba de los aliados. No sé no sé si me puedo orientar a ver si lo estoy haciendo bien, sobre todo. Yo comienzo a trabajar el tema de los aliados y muchas veces con los clientes la pregunta es, ¿cómo distingo un aliado de un proveedor? ¿No es cierto? Entonces, nosotros hemos trabajado en una conclusión de que el aliado viene a hacer hacemos un análisis de sensibilidad del proveedor, ¿no es cierto? Que utilizando el tema de las fuerzas de Porter y vemos qué tan sensible o qué tanto poder tiene en la negociación con nosotros y si tiene un nivel un alto poder en la negociación, digamos, ya lo tratamos como un aliado y hacemos un plan de mantenimiento de este aliado justamente para poder suavizar, por decir de alguna forma, la relación y mantenerlo a largo plazo. Y obviamente un proveedor que no tiene esto, lo manejamos como un proveedor simple, digamos, ¿no? Que incluso puede ser intercambiado en el tiempo por otro proveedor que tal vez tenga una mejor propuesta. No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy abordando bien, no sé si me puedes ayudar en eso. Yo normalmente como lo veo es... Hay un poco de feedback. Yo como lo planteo es un poco como tú lo hacías al principio, ¿no? El aliado como de sustituible es. Cuando buscas un aliado es porque realmente el valor que aportan a la relación no es una... A ver si podemos... No, Oscar, es el retorno de Arturo. Acabo de silenciar su micrófono y allí perfecto, funciona. gracias. Iba a ver si podía hacer lo mismo. Entonces, yo siempre lo miro así como tú decías, ¿no? Cómo insustituibles son. Al final, los aliados clave no estamos hablando de aliados, estamos hablando de aliados clave, ¿no? Igual que en el caso de actividades clave, son actividades clave. Todas las empresas tienen que hacer contabilidad, pero para algunas empresas hacer contabilidad en tiempo real es absolutamente crítico para el éxito de la empresa y para otras organizaciones, pues con que tú sepas un poco tu cash flow a fin de mes y tengas las métricas financieras básicas, pues es suficiente, ¿no? Entonces, en este caso, los aliados claves son aliados que en el negocio sufriría si este aliado pues deja de colaborar contigo, porque son difíciles de sustituir, porque tienes una relación única con ellos, ¿no? A lo mejor son
son fáciles de sustituir porque hay muchas empresas muy parecidas, pero en este caso, pues tú tienes una relación con ellos única que te permite contar con una ventaja sobre otros competidores. Tienes mejores términos de pago, tienes más inteligencia, tienes la posibilidad de que te den producto antes, lo que sea, ¿no? Es un poco, yo siempre lo planteo así, ¿no? Como de clave son. Y creo que el planteamiento que estás haciendo es bastante correcto. Sí, a lo mejor por ampliar un poco más, entender que los aliados clave pueden ser en cualquier parte de la cadena de valor. Puede ser un aliado clave en el sourcing, en el procurement, como todo lo que es la parte de conseguir producto, pero puede ser en ejecución, en calidad de control de calidad o en distribución. ¿De acuerdo? ¿Responde esto contigo tu duda? No sé si aporta mucho valor. Sí, perfecto, muchas gracias. Incluso una de las cosas que tomamos en cuenta cuando hacemos este análisis es incluso si es que el aliado está dispuesto a ceder a algo incluso muchas veces de su ganancia, de su flujo, con lo que comentas el tema de los plazos de pago, el crédito que te entrega, y eso le metemos en una matriz de valoración, y con eso vamos determinando estos aliados. Y a esos aliados, obviamente, hacemos un plan de mantenimiento, ¿no? Para poder tener una relación mucho más cercana, que muchas veces con un proveedor en común tal vez no lo hacemos. Con un proveedor en común respetamos los términos de los acuerdos, pero no es que mantenemos una cercanía o un mantenimiento o unas reuniones más periódicas. Entonces, sí, bastante claro. Me ayudaste mucho, te agradezco mucho. Perfecto, Arturo, muchas gracias. Oscar, vamos a seguir ahora con Alex. Hola, buenas tardes con todos. Oscar, yo tengo una pregunta. Mira, en el mundo ideal, trabajas con Canvas y te enfocas sobre la oferta de valor, ¿no es cierto? Que le vas a dar al cliente, obviamente para satisfacer todos sus requerimientos. Pero cuando tú emprendes en un negocio, especialmente si resulta ser de tecnología, puedes llegar a tener varias limitaciones. Una de las más importantes cuando no tienes patrocinadores es el presupuesto, ¿no? ¿Qué haces cuando ese presupuesto es limitado para poder diseñar la solución que sabes que es lo que necesita el cliente, o lo que necesitaría el cliente o la que rompería el mercado, por decir de alguna forma? ¿Qué es lo que tú harías? Porque tienes la idea, sabes cómo hacerlo, pero definitivamente se te imposibilita conseguir los fondos. ¿Recortas el alcance? ¿Tratas de hacerlo más sencillo? ¿Cuál sería una alternativa? Hablando de un producto mínimo viable, ¿no? O sea, hablando de un producto mínimo viable que no lo puedes llegar a construir. No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos, Alex. Oscar, no sé si puedes escucharnos. Sí, perdón, estaba haciendo preguntas y estaba en silenciado y no estaba escuchando. Preguntaba si Alex, ¿te sientes cómodo contándonos algo más sobre tu proyecto? Para que podamos hablar de forma un poco más tangible. O sea, es una solución para el sector financiero, ¿ya? Pero requiere de muchos actores. Y los costos de desarrollo no llegan a ser bajos porque tienes que tener un sistema que se puede interconectar con prácticamente todo el sector financiero y con una cadena de comercios. Entonces, en eso, toda la parte de la arquitectura, el código y los servidores que tenemos que poner con temas de redundancia y demás en la nube, no son económicos. Entonces, ya le hemos metido mucho dinero porque es un proyecto que está trabajándose desde hace unos meses, pero llegamos a un momento en el que necesitamos desarrollar otro tipo una plataforma adicional de compensación, pero se ve limitado, ¿me entiendes? Ya, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, si le sacrificas al alcance, sabemos y estamos conscientes que probablemente no va a tener el resultado que necesitamos, porque es un componente indispensable.
pero al final los socios, que somos dos, la fuente de financiamiento también se viene a agotar. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Qué nos recomendarías? A ver, un par de comentarios, ¿no? El primero es que esta situación yo la veo todos los días varias veces. No es nueva. Y no es nueva para mí, ¿no? O sea, yo hablo con startups todos los días y el argumento de la falta de recursos y el argumento del producto mínimo viable muy con una barrera de entrada muy grande es común en todas las startups. Cada una tiene su propia realidad. No conozco la tuya, no tengo suficientes detalles. Con muchas empresas también en el sector financiero, a muchos niveles. Y es cierto que las soluciones Enterprise y B2B funcionan de una forma diferente. Y es cierto que las soluciones en determinados sectores que son un poco más estrictos bueno, pues por el impacto que tiene, ¿no? La sanidad, por ejemplo, pues el mínimo del mínimo viable suele ser un poco más alto de lo que hay en otros sitios, ¿no? También suelen haber herramientas que generan espacios para prototipado de soluciones, ¿no? En el caso de la sanidad, pues existen los análisis clínicos. En el caso del mundo de la tecnología financiera, pues existen los sandboxes que surgen en las empresas, ¿no? Tampoco sé el volumen de capital del que estamos hablando en este caso. 2 Pero millones de en mi dólares es la experiencia... inversión. 2 millones de dólares hemos gastado ya. Ujú. Y hemos trabajado con gente del país que tiene experiencia entre 25 y 30 años, o sea, haciendo todo lo que estamos haciendo. Ujú. Le hemos buscado la vuelta, pero ya no hay de dónde sacar un peso más. Yo te cuento por experiencia propia, ¿no? Una de las empresas de servicios financieros que nosotros invertimos unos $80.000. Esto fue hace 6 años. En total habrán conseguido, entre lo que pusieron los fundadores y lo que pusimos nosotros, menos de $200.000. Este año van a cerrar 6 años de historia de empresa. Este año van a cerrar la facturación con algo más de $500 millones de beneficio en 6 años. Y parte del valor que aportamos cuando empezamos a hablar con ellos fue como: vuestro producto mínimo viable no es mínimo. Es viable, pero no es mínimo. Hay que hacerlo más pequeño. Hay que simplificarlo. Y ese planteamiento y el trabajar con ellos a encontrar cuál es el producto mínimo viable y lanzarlo al mercado fue crítico, porque básicamente el 80-90% de lo que hicieron lo descartaron, se centraron en mucho menos, pero porque encontraron que era lo mínimo viable. Y sobre eso, hoy obviamente la empresa no tiene, cuando nos invertimos tenía 4 personas trabajando en la empresa, hoy tiene cientos de empleados por todo el mundo y bueno, son obviamente un unicornio de hace mucho tiempo, pero es un unicornio es un caso bastante extremo, porque no es muy común que una empresa con $200.000 de inversión en 6 años facture $500 millones. ¿No? Hay muy pocas empresas que pasen por ese espacio. Lo que quiero decirte es que al final esa es una opción. Existe otra realidad, ¿no? O sea, yo también he invertido en una empresa, en InsurTech, donde ha habido $3 millones de inversión y todavía pues hubo que conseguir más capital. Y bueno, pues se estructuró de una forma diferente, donde a veces la verificación de que algo funciona se hace de forma diferente, ¿no? No únicamente con clientes, sino con clientes e ingresos, sino con otro tipo de criterios. O sea, en tu caso, si quieres, podemos hablar del tema, pero o sea, para poder dar un feedback más concreto necesito más detalles, porque es que ya te digo que yo lo he visto esto 1000 veces, pero estoy hablando sobre hipótesis.
Mi experiencia es que la mayoría de las veces existe una posibilidad de redefinición del producto mínimo viable, pero existen muchas situaciones donde eso no es así. En el sector financiero lo he visto menos, pero mi experiencia viene del mundo de la sanidad y en sanidad hay empresas que necesitan cientos de millones de dólares antes de ser capaces de poner ningún tipo de producto en el mercado. O sea, todos los estudios, todos los análisis, todos los prototipos, todos los hemos hecho, las corridas, los test con los clientes, con los distribuidores, con las instituciones financieras, con Banco Central, todo eso ya lo corrimos. Y estamos atascados a un módulo de compensación. Uh-huh. Que al final, lo que pasa es que el problema fue que no lo vimos. Que no lo vimos. Y salió hasta el momento de la interacción con los bancos, que dijo, oye, mira, esto agregaría un montón de valor. Y el tema fue, o sea, porque cuando hicimos los estudios iniciales tampoco lo vieron, tampoco salió a la luz. Pero ya de los 3 ejercicios que luego hicimos con 2 de los bancos más grandes, dijo, mira, esto debes tenerlo, o sea, lo tienes que poner. No, sí, hay un elemento de compliance que es fundamental para poder actuar en determinados tipos de industrias, pero ahí es donde está el sandbox también. O sea, prácticamente cualquier empresa fintech no va a pasar a producción directamente, va a pasar por un sandbox y eso, o sea, por ejemplo, para una empresa en salud, el número de pacientes que pasan por análisis clínicos, por estudios clínicos, es una métrica que muchos inversores utilizarían para evaluar el éxito. Una empresa de mi portfolio levantó $7 millones de inversión con en fintech, con cero de ingresos, porque en un sandbox fueron capaces de demostrar que su tecnología, en comparación con la tecnología previa existente, generaba un cambio absolutamente brutal. Y los inversores juzgaron que eso era suficiente demostración de progreso, ¿no? Porque al final la clave es conseguir demostrar suficiente evolución, ¿no? Aquí, y a veces evolución se puede medir con ingresos, a veces evolución se puede medir con otra serie de patrones. En muchos casos los ingresos, sobre todo en early stage, no es un patrón, no es una métrica que pueda ser suficientemente confiable, ¿no? Esto es una de las slides que tenía para mostrar en este documento donde pues los ingresos aquí al principio pueden ser cero o pueden ser muy pocos y no podemos utilizar los ingresos como una métrica que nos ayude a evaluar si el éxito está funcionando o no está funcionando, ¿no? Hay otras métricas que pueden ser, bueno, pues si vuestra solución resuelve un problema en Forex, pues cuánto es lo que se consigue en resolver en Forex, ¿no? O sea, y una cuestión súper interesante es que a veces definir la solución de cuál es la propuesta de valor es algo que resulta muy, muy complejo para entender. Hace 4 meses invertí en una empresa ofrecía un servicio de custodia para activos digitales para bancos. Y bueno, pues activos digitales, todos están en blockchain, todos están en blockchain y al tener que interactuar con las redes del blockchain, cada vez que se utiliza la red hay que pagar un fee de interacción. Entonces, esa solución de custodia, que cumple con la legalidad y que además es muy segura, tiene una ventaja muy importante sobre las soluciones de custodia que existen en el mercado. Tiene 2 ventajas muy importantes. Una ventaja muy importante es una ventaja a futuro, y es que la arquitectura tecnológica es muy flexible y permite que cualquier token y cualquier blockchain tenga soporte. En lugar de tener solamente soporte para algunas tecnologías, pues tiene soporte para todo. Y es una solución, es una propuesta de valor muy buena, pero es una propuesta de valor a futuro relativamente intangible. A corto plazo,
la propuesta ahora más importante es que esta arquitectura tan flexible ahorra un 70% de los costes que se tienen que pagar a las redes de blockchain para ser capaces de operar. No es un coste que, o sea, digamos que es como si fuera un coche que utiliza un 70% menos de gasolina. La empresa que te vende el coche no gana dinero o no gana menos dinero porque tú utilices menos gasolina, pero tú como usuario, el hecho de ahorrarte un 70% de gasolina es muy valioso. Bueno, los emprendedores, después de estar trabajando 4 meses con ellos, jamás se plantearon que eso era algo importante. Y en cuanto hemos hecho, en cuanto identificamos esta propuesta de valor a corto plazo como algo muy valioso y modificamos el mensaje para los posibles inversores y clientes, rápidamente el feedback del mercado fue absolutamente diferente, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que para poder ser capaz de darte una respuesta hay que tener, porque obviamente no es algo sencillo. Si ya habéis estado trabajando en ello, ya habéis estado evolucionando muchas cosas, es algo que requiere un análisis mucho más profundo. Y aquí es donde herramientas como el modelo Canvas y las herramientas adicionales que apoyan el modelo Canvas pueden ser muy útiles, ¿no? Donde segmento de clientes, propuesta de valor, otra serie de áreas ahí pueden ayudarnos a identificar dónde puede estar la oportunidad y dónde puede estar la forma de demostrar progreso. Dale, Oscar, te voy a buscar de todas maneras para comentarte un poco de detalle a ver si es que me puedes dar una mano. Sí, yo os invito a todos a conectar conmigo en LinkedIn, que es la forma más sencilla. Hay pocos Oscar Ramos en China, pero si buscáis a Oscar Ramos SOSV, pues no debe haber muchos. No me está funcionando ahora bien el internet, pero buscáis en LinkedIn y me invitáis y ahí podemos charlar. ¿De acuerdo? Dale, gracias. Un placer. No sé, Carolina, cómo vamos de tiempo y si hay alguna pregunta más pendiente. Soy consciente de que ya hemos llegado a la hora y quizá, bueno, por allí, sobre todo por vosotros, es un poco más tarde. Exacto, Oscar, justo ahora se cumplen las 2 horas de clase. No veo ninguna consulta en el chat, no veo ninguna mano levantada. No sé si alguien quiere anexar algo que haya quedado pendiente durante el encuentro del día de hoy. Mientras tanto, voy haciendo tiempo si surge alguna inquietud. Van a tener a disposición la grabación de la clase de hoy en el aula virtual y también la presentación utilizada por el profesor en el aula virtual también. Y por supuesto también pueden contactar a Oscar en el foro de aportes y comentarios. Allí pueden seguir compartiéndoles cuestiones inherentes a sus proyectos particulares o alguna duda en cuanto a herramientas. ¿Algo que haya quedado pendiente que quieran compartirnos? Paulo pregunta a Oscar si puedes dejar tu LinkedIn por aquí por el chat. Pues estoy intentándolo, pero no consigo que se me abra. Hay varios Oscar Ramos, hay varios. Sí, no sé cuántos, si filtráis en China, no sé cuántos Oscar Ramos habrá en China. Yo creo que entre... China. Claro. Por China. Perfecto, lo encontré. Apareces con una foto en saco rojo. Yo te encontré. Ahí está. Yo creo que es la misma, debe ser la misma que tengo hoy. Nos estabas confundiendo porque no estabas hablando en mandarín. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Si queréis empezamos. No sé si me vais a seguir Sí, mucho, pero... Es la misma. Ahora vamos. Gracias, Pablo. Sí, este es el... Bueno, no sé, aquí está la clase, la tengo que hacer con una VPN y por alguna razón ha decidido que Zoom puede funcionar, pero LinkedIn no está. ¿Es algo con China Accelerator? ¿Puede ser? Universidad Politécnica de Madrid. Sí, ese es. Okay. Sí, compartió Pablo Pablo compartió el enlace. Ah, sí, sí, exactamente. Sí, en el móvil sí lo tengo disponible.
Yo también te conectáis acabo de conmigo por ahí. conectar, Oscar, y te voy a Te escribir. vamos a por ahí. adaptar, Perfecto. Oscar. Muy bien, Bueno, pues muy nada. interesante la clase. Gracias, Oscar. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias a todos por las preguntas y las cuestiones y sobre todo a los que habéis compartido más detalles sobre vuestro proyecto y espero que fuera útil y que ayudara. Ya os comentaba que yo creo que la teoría y todas las herramientas están disponibles, pero el cambio de mentalidad es realmente la clave, ¿no? Yo espero que en esa sesión os haya ayudado a pensar de forma diferente sobre el porqué de las cosas y cómo afrontar el reto, porque una vez eso lo consigues cambiar, lo demás es mucho más fácil, pero ese reto de pensar de forma distinto es lo que realmente yo, trabajando con emprendedores, siempre veo como el obstáculo más grande. Okay. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias por tu exposición en el día de hoy. Ya he compartido también el enlace en el grupo de WhatsApp por si alguien quedó pendiente poder acceder al contacto con Oscar por LinkedIn. Nos estaremos comunicando por el grupo de WhatsApp si surgen dudas o inquietudes y por supuesto por correo. Mientras tanto, les agradezco a todos por haber participado, por haber compartido sus proyectos, que dicho sea de paso, han justamente el día de ayer presentado resumen ejecutivo. Así que adelante, buenas noches para todos y en tu caso, Oscar, que tengas buen día. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego, que anden muy bien, nos vemos la próxima. Bueno.